Buenas noches, amigos y amigas de Al Filo. Hoy volvemos a la coyuntura política nacional. Dejamos a Donald Trump tranquilo. Mañana vamos a volver al tema de nuevo. Pero vamos a hablar sobre un tema que ya hemos estado tratando en el programa, que es la convocatoria de elecciones y el proceso electoral que ya empezó. Y hay varios problemas, dudas y muchas sospechas sobre la capacidad del sistema electoral para responder a tanto cambio que ha habido en las normas producidas en el Congreso de la República, incluso algunas que todavía podrían aprobarse en las próximas 72 horas, porque me parece que ya no queda más tiempo para llegar al 12 de abril. Para hablar sobre este tema estamos con una de las personas que más conoce de estos temas electorales, Fernando Tuesta, politólogo, que ha sido además jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es decir, ha conducido varios procesos electorales, así que conoce muy bien de la materia. Fernando, bienvenido al programa. Gracias, Javier, por la invitación. Fernando, quería empezar con esta situación media confusa que se generó con la convocatoria de las elecciones que se hizo hace unos 10 días, me parece, más o menos, un poco más creo, ¿no? 10 días, por parte de la presidenta, porque había como una fecha que era el 12 de abril, ¿no? En el cual se cerraba la inscripción de los partidos y además a partir de esa fecha supuestamente el Congreso no debería promulgar más normas. Se ha aclarado un tema, pero el Congreso ha dicho que hasta el 12 de abril puede aprobar leyes. ¿Esto es, digamos, constitucional? Porque el proceso ya está convocado. Ya, hay creo una confusión, efectivamente, como tú bien has señalado. En realidad, el tema es así. La convocatoria se puede dar hasta 365 días antes, vale decir, Claro. el sábado 12 de abril. Ese era el límite. Ese era el límite. No tenía por qué darlo el 12 de abril. Claro. Tampoco el 25 de marzo. Pudo haberlo dado hace un mes. Claro, Pudo exacto. haberlo dado un mes. Entonces, esta es una fecha, digamos, movible hasta un límite que es el 12 de abril. Esa es la fecha en la que la presidenta, en este caso, podía convocar como que lo ha hecho. Sí. La confusión a qué viene, y una de las personas que realmente se confundió fue el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Con una confusión lamentable, digamos, Claro, porque él es el presidente. Quizá, ¿no? quizá porque tiene poco tiempo en el cargo, ¿no? Pero él dijo, en realidad, solo van a participar 41 partidos en la medida en que ya se convocó. Claro. Y ahí hay un error, porque en realidad lo que señala la norma es que la inscripción de los partidos es hasta la fecha máxima de la convocatoria. Claro. Y la fecha máxima de la convocatoria es todavía el 12 de abril. Claro. Entonces, pero eso se ha resuelto, digamos. Eso se ha resuelto. Sí. Pero además tenía una lógica. ¿Cuál es esta lógica? Si la fecha de convocatoria es movible y, digamos, por alguna razón, la presidenta convoca un mes antes, de repente los partidos se encuentran con que ya se les cerró la puerta intempestivamente. Claro. Es por eso que la norma dice hasta la fecha máxima de convocatoria. Que por lo tanto, es una fecha que ellos conocen. ¿No? Tiene que haber una fecha cierta. En tal virtud, el mismo jurado tuvo que aclarar, y es esta la decisión, Claro. que obviamente no podría ser de otra manera. El otro tema es el que tú has señalado, que tiene que ver con las modificaciones de la norma. Exacto. Ya. Lo que dice la norma también es que no se debe modificar dentro del año, vale decir, a partir del 12, este sábado, 12 de abril. Hay algunos temas que se podrían aprobar en el pleno de mañana, pasado mañana va el primer ministro por el tema de la interpelación, pasado mañana, digamos. Jueves. El jueves. Pero yo lo veo un tanto difícil, porque si el jueves lo discuten en el pleno, no es que podrían correr y llevárselo
a la presidenta para que lo promulgue el viernes y salga en el Diario Oficial del Peruano el 12. Claro, porque tiene que Tiene estar ya promulgada la ley, promulgada, ¿no? así es. Entonces, porque ahí Sí. la ley, el tema que más preocupaba era el tema del reconteo de votos, ¿no? Hay varios A temas, ver, pero quiero terminar con sí, esto, sí, lo de sí. la modificatoria. Ahora te digo, yo personalmente no estoy de acuerdo con el año y Ujú, además de alguna manera fui partícipe de esto porque en el 2016, con motivo ujú, de las elecciones del sí. 2016, no existía esta norma y se modificaron las normas en plena campaña electoral. Ujú, Y entonces hubo, obviamente, protestas, ¿no? Y entonces se va a regular. Un país que tiene esta norma, porque no todos los países la tienen, ujú. es Ecuador, que efectivamente es un año. Y salió como una medida para que no vuelva a suceder lo del 2016. Ok. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que en el Perú y las normas tienen que adecuarse a las realidades también. Ujú, En el Perú tenemos varios temas. Uno, que en realidad los partidos son extremadamente frágiles. En segundo lugar, sí hay algunas normas que merecen ser cambiadas y porque además la elección todavía es de acá a un año. Y mira tú, ¿cuál es la fecha en este momento? sí, La fecha importante siguiente a la convocatoria, me ujú, refiero ya en términos de campaña, claro. es la fecha última de inscripción o solicitud de inscripción de alianzas, Que es en agosto 2 de todavía, agosto. 2 de agosto. De acá al 2 de agosto no hay ninguna fecha que involucre temas todavía de campaña. Claro, o sea, Ah, no ah, tienes candidatos, digamos, no tienes ¿no? candidatos. Tienes precandidatos lanzados, Ni digamos, siquiera, ¿sabes ¿no? por qué? Ni siquiera Porque no están estricta, inscritos. porque no están Claro. inscritos. Ni Digamos, siquiera candidatos, precandidatos, ¿ah? digamos, candidatos en el sentido no legal, sino de Es que podrían gente que no. dice yo quiero ser candidato, quiero ser Mira, presidente. desde el año pasado uno fuera de Lima, incluso también en Lima, fuera de Lima encuentras pintas, Claro, ¿no? exacto. Hablando de, y que han dejado un cuadrado para el momento del voto preferencial, Claro, ¿no? exacto. Pero a lo que voy creo que para el caso peruano este es mucho. Ujú, Por ejemplo, yo envié al Congreso en una oportunidad sobre una propuesta que creo que tenía, digamos, la necesidad de aprobarse. ujú. Sin embargo, ni siquiera está en la agenda del Congreso. Todos protestan, se escandalizan, reniegan, etcétera, por el número explosivo de partidos. Bueno, pero además te acusan a ti Pero con directamente de mayor ser el razón. responsable Así es, de que hayan así 41 inscritos y así que hay es, así 30 es. y tantos que siguen recogiendo. Cuando les pregunto en qué medida es mi responsabilidad, no saben qué decir. O sea, ni siquiera sustentan, no repiten. No repiten la campaña pues de los visitantes y la gente de Willax, Expreso, La Razón, Ujú, sí. esa corriente. Pero, ¿cuál es la medida que entonces han tomado Ujú, para que ese número no crezca o se limite? Las PASO era el filtro, tenían claro. una función reductiva. A ver, O sea, más o era menos una norma que no se podía cambiar porque si no se se, caía el esquema, digamos, ¿no? totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, la idea nuestra en la Comisión de Alta Unidad para la Reforma Política era lo siguiente. La gente está en desacuerdo, rechaza a los partidos que están básicamente en el Congreso, Ujú, aún ahora. sí. Pero ese es el menú que tenía. Hay que abrir el menú, hay que abrir la oferta. Claro. Una de las maneras fue eliminas a las listas de adherentes, que era además el mercado de la corrupción de Claro, falsificación de firmas, así es. a lo largo de Hay varios décadas, de partidos que décadas. están en el Congreso, incluso que han Yo diría pasado por que, procesos. yo diría que todos presentan. En el Perú, la poca organicidad, militancia, adhesiones es tan baja Claro, que un partido no es capaz de presentar realmente, claro, te digo, ni siquiera 20.000 firmas.
Claro, realmente ni las 100.000 siquiera. que presentaban No, eran... no, este, eran Claro, 750.000. claro, pero Era por una eso. barbaridad, pero echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, tenías que abrir esto. Eliminas esto y dices miembros, 25.000, Sí, dice la norma. claro. ¿Qué ha ocurrido? Echa la ley, echa la trampa. De esos 41, estoy absolutamente seguro, y probablemente también muchos de los que nos están ahora viendo concordarán que son cascarones. Claro, porque Que han son entre- militantes, ¿no? Porque se supone que deben ser Claro, o sea, militantes, esos llenar 25.000, una ficha. claro, no es simplemente el planillón que firmás en el No, camino, hay tienes, que, ¿no? no, acá es una relación de membresía. Además yo adquiero derechos y deberes. Pero tú veías que en la calle decían a la gente que pasaba, Claro, sé la gente militante, llenaba la ¿no? ficha. Llena la ficha. Eh, y lo único que hace en realidad, no lo único, pero una de las partes importantes, es que se trata de verificar la autenticidad de la firma en el caso de Reñec. Pero es firma con firma y los falsificadores están a montones. O sea, eso también estoy seguro que se puede evitar. Claro. Bueno, entonces, ha crecido a 41, pero ahí venían las PASO. Tú puedes entregar, Javier, y puedes poner en la ley requisitos tipo programa, ideología, todos los documentos que quieras. Todos los puedes cumplir. Bueno, hace ya varios procesos que entregan planes de gobierno Así que es. son una lágrima, ¿no? Y O ahora sea, con ChatGPT en 2 sí, minutos te haces un claro, programa. claro. ¿Ya? Entonces, todo eso, ¿sabes lo que no puedes hacer tan fácilmente? Movilizar para que voten. Claro, Esa esa es era otra la cosa. función de Y de esa la era la PASO. función de las PASO. Entonces, si tú tenías 41 hasta 50, las PASO tenían la capacidad reductora e iban a, obviamente, llegar menos a la elección. Entonces, todo el mundo protesta, etcétera, pero ¿qué ha hecho el Congreso? No hay ninguna medida posible. Ya estamos condenados. Yo le he dicho, no, hay una medida. Ajá. Que lo has planteado en Lo he en tu blog, planteado sí, en política. en política, que es, han puesto 10%, una valla supuestamente alta, 10%, dice, para que puedan seguir en el proceso. Y dice, hay 3 modalidades. Uno, abiertas, como las PASO. Sí, Nadie va a tomar esa modalidad, claro. porque si el 10% son de 27 millones de electores, Claro, son es 2 sobre el millones total de 700, electores. Sí, son 2.700.000. claro. Tampoco van a tomar la modalidad B, que es los militantes de tu partido, 10%. Muchos partidos aparecen con padrones de 300.000, o sea, tendrían que votar 30.000. 30.000. Todos van a ir a delegados. ¿Por qué? Porque la norma dice el 10% de los delegados que van a elegir a los candidatos. Estos delegados son elegidos el último domingo de noviembre, que luego se reúnen en una convención o asamblea el primer Claro, domingo de diciembre. sí. Allí se aplica el 10%, lo cual es un enorme error. ¿Por qué? Porque Claro. si tú ves la evidencia anterior de 2021, Que ha habido, ¿no? Ha habido en Elección por 2021. delegados, sí. Era delegados. El partido que más delegados tuvo fue el FREPAP, 110. ¿Cuál es el 10% de 110? 11. Suficiente Claro. que vayan 11 personas y sigues en carrera. Claro, o sea que Entonces, si hay 50 van 5 y ellos eligen. Claro, entonces, y así va a ocurrir. Así va a ocurrir. Entonces, lo que ha hecho el Congreso con esta medida es, al contrario, no poner en el fondo ninguna valla. Es una valla ficticia, que no es efectiva. Todos van a ir por delegados y porque además la ley no te dice cuántos delegados tienes que tener. Cada partido decide. Yo tengo mi partido X y puedo decir, mire, ¿sabes qué? O sea, Son 20. Lo que tú planteas es que eso tiene que ser regulado. Esto de urgencia decía, ¿cómo se debería regular? No en la convención, sino el 10% de los que votan para los delegados, vale decir el último domingo de noviembre. Claro. Ahora, algunos partidos dirían, no me conviene porque yo tengo un padrón de 300.000. Entonces decimos, y ahí viene el ajuste, perfecto, ¿cuántos militantes
mínimo le pides un partido para inscribirse. 25.000. Ya, 25.000 que sea el universo. ¿Cuánto es el 10% de 25.000? 2.500. Ya, si un partido no te moviliza a nivel nacional 2.500, quiere decir que realmente es un cascarón. Bueno, pero por eso no pueden gobernar el Perú, además, bueno, ¿no? Claro, cuando ganan, digamos. Entonces, sí puedes hacer Ahora, la no hay reducción. condiciones en este momento, no hay interés, digamos, de los partidos. No la han visto. Porque te aseguro que no la han visto. No es, hoy lo hemos discutido y sabes que no nos conviene, sí nos conviene. Claro. Ni siquiera la han visto. Una medida, una sola, que trate de evitar esto. Ninguna. Esa es quizá la única que debió estar en discusión. Claro. Ahora, pueden correr, sí, es que es voluntad política. Claro, Javier. Que uno no ve, pero digamos, quería pasar al otro tema del reconteo de votos. Ya, podría aprobarse. ¿Qué consecuencias tendría para, digamos, el proceso, el reconteo de votos? Terrible, porque en vez de ir a mejorar el sistema que ahora teníamos, que es el siguiente, OMPE ya estaba aplicando de manera exitosa y eficiente que las actas se llenaban directamente en una laptop. En una laptop, sí. Con lo cual, en realidad, ya no había error material, porque estaba en un programa. Te saltaba, no te dejaba... La suma de errores. No hay la suma, el número de votos, en realidad son 50, pero tú pones 45. Claro. Error material. Claro, te bloquea, digamos. Claro, te lo bloquea, efectivamente. Esto, ampliarlo. ¿No? Lo que han dicho es recuento de votos, que es la consecuencia de la narrativa de fraude. Claro, entonces, pero cuando uno se pone a pensar en términos prácticos, o sea, para imaginar, o sea, porque claro, puede ser, si es en recuento de votos, puede ser para la presidencial, puede ser para el Senado, puede ser para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Diputados, hasta para el Parlamento andino. O sea, ¿qué capacidad hay qué capacidad habría para procesar? Porque se pueden lanzar los partidos por aquí y por allá. Y no solamente los partidos, es que viene los candidatos. Como este Congreso lo que hizo es reintroducir el voto preferencial, que en las modificaciones que se hizo de la reforma en el 2019 se eliminó. Sí, pues. Ahora tú no tienes en realidad 41 partidos o digamos 45, sino multiplica por eso, por la cantidad de candidatos. Porque, digamos, tú eres el personero de nuestro partido y nosotros somos en Lima 32. Cada uno baila por su pañuelo. Claro. Y de repente yo no confío en ti, porque de repente tú eres más cercano al de al lado, siendo el mismo partido. Y entonces, ¿tú te imaginas una mesa electoral? Digamos que no existan alianzas, que hayan 45 partidos, 45 personeros alrededor de una mesa, que además viene el tema. Tú bien lo has dicho. No solamente entonces yo puedo solicitar el reconteo de la mesa por un tema de la candidatura presidencial, sino por diputados, por Senado. Hay dos tipos de elección donde la votación con la fragmentación que va a ser voto a voto. ¿No? Exactamente. Pero acá viene el otro tema. ¿Desde cuándo no hay reconteo de votos porque no se guardan los votos? Sí, del año 1963. Ajá. ¿Y por qué ocurrió esto? Y ojo que algunos miembros de las Fuerzas Armadas que están en el Parlamento han sido los más entusiastas. Les debo recordar que quien incorpora la eliminación de los votos es el gobierno de las Fuerzas Armadas del 62 al 63, que expide... Por las denuncias de fraude y porque se perdían los votos. ¿No? Lo que pasaba antes era que se guardaban los votos y era el ánforazo, el cambio de ánfora, ¿no? Y era un problema. Entonces, lo que se hace es la 14250, es decir, en realidad los votos luego van a estar consignados en las actas, por eso hay varias actas y los votos se destruyen. Y ese se llamó el acta matavoto. Claro. Y así hemos pasado desde el año 63 hasta el año 2021
sin tener esto que para algunos creen que es el invento de la pólvora para la supuesta transparencia. Esto va a ocasionar serios problemas. El año 2021, ¿cuándo se dieron los resultados finales totales? El 15 de julio. Es decir, Claro, 13 días antes de la... antes del Claro, cambio de parecía que no mando. llegábamos, Y además, si ¿no? es que Sí. no, y si es que no se llegaba, varios estaban pensando en decir, en realidad acá se anula todo porque la Constitución señala que se asume el 28 de julio. Ahí te quiero hacer una pregunta más política. ¿Tú crees que haya algunos miembros del Parlamento que tengan eso en la cabeza, la posibilidad de, porque si se anula, ¿qué pasa? ¿El Congreso se queda? Ya O mira, sea, acá, ahí no hay fórmula, digamos, ¿no? sí, ya, Ahí sería una fórmula política, pero es una posibilidad. sí, pero acá viene el punto. Creo que estos años han habido situaciones antes no experimentadas en la historia y que han pasado a ser ya recurrentes, como el caso de la vacancia, ¿no es cierto? Claro. En realidad, la vacancia es una figura que se incorpora en la Constitución de 1839, de ahí no se toca hasta Fujimori en el 2000 y de ahí no se toca hasta Kuczynski Kuczynski, por los claro. intentos, no es que se lo vaca, Claro, pero digamos que el 16 entramos a un al ciclo, ciclo exactamente. pero hace un ciclo a pesar de los intentos de reforma, y tú participaste de esta comisión que has mencionado, pero una lógica de desmontar. A mí lo que me parece más increíble es cosas que funcionaban bien, Entonces, ¿no? ¿qué ha pasado? Yo creo que los parlamentos del 2016 en adelante, algunos más que otros, mientras más cercanos, más todavía, en realidad es esta suerte de aprendizaje de los políticos que es en realidad un mal aprendizaje. Entonces dicen, eh, no aprender las cosas que obviamente la historia y las situaciones ofrecen para mejorarlas, sino de cómo utilizarlas para sacar ventaja. Entonces ahí se han roto varios acuerdos, digamos, que estaban implícitos, Claro, es un acuerdo básico, unas básicos, reglas que no tienen que no está estar escrita. puestas en la ley. Acá Así. además pero además en este Congreso en particular hemos visto cómo las leyes se han cambiado a veces después de una semana porque ha pasado con los votos del tribunal, no me conviene esto, lo bajo, lo vuelvo a bajar, Mira, ¿no? te pongo un caso que seguramente quizá algunos que nos están viendo, escuchando, no lo tomen en cuenta. Cuando el Congreso modifica la Constitución para incorporar la bicameralidad, entre los requisitos para ser senador se señala que debe tener una edad mínima, como siempre se debe poner. Sí. En todo el siglo XX, para empezar, ya no irnos al siglo XIX, para ser senador se requería 35 años. La edad del presidente de La la edad República, del presidente ¿no? de la República Sí, equiparable. claro. ¿No es cierto? Así fue hasta el último Senado que se cortó con el autogolpe del año 92. Por estas cosas increíbles, este Congreso lo que hace es elevar en 10 años el requisito para ser senador, manteniendo el del presidente 35. Claro. ¿Quién en su sano juicio puede demostrar y decir que un senador debe tener más edad que el presidente de la República? Que son 60 senadores y que además no tienen la misma responsabilidad. Claro, pero Te ya forma que- un colectivo. sí. Pero entonces acá viene esto es lo que estamos conversando. Pero además, ya que has traído el tema del Senado, además, si tú has sido congresista. Justamente a eso, ¿no? a eso voy. A eso voy. El tema del mal aprendizaje no es haberlo subido a 45 años, siendo el Perú el país que exige una edad tan alta en el mundo. Italia es 40 años. Sí. Y en toda América Latina es 35 Sí, a 30. sí. Ese es el promedio. ¿Por qué tan alto? Porque mientras más alto, menos competencia. Claro, esa es la Ese es el lógica. pero Esa- claro, esa es la pero única lógica que comprendo. esa es la primera parte. Sí. Pero varios se verían perjudicados. Y es donde han puesto, digamos, el complemento, decir, o haber sido congresista. Con lo O, cual, a ver, alguien que tiene 30. 32, 33, 40. Mira, yo he hecho una tabla, que lo he puesto también en mi blog, lo he Sí, sí. compartido. Son 36 congresistas
que para las elecciones del 2026 no cumplirían 45 años, sino Pero tendrían de 44 hasta abajo. 31 hasta 44. Ellos serían directamente beneficiados. No existe, digamos, que yo conozca, digamos, una modificación constitucional tan abiertamente que beneficia al grupo que A un la club. desarrolla. Es un club, Es además, un ¿no? Un club grupo, privado, un bien, grupo. bien selecto. O sea, ¿no? mira, por ejemplo, un peruano que tiene cualquiera, o uno de los candidatos que pueden estar por allí, que recién ingresan o quieren ingresar al Parlamento, y dicen, bueno, a ver, yo quisiera ser senador. ¿Cuántos años tienes? 42, no puedes. ¿Cuántos años tienes? 31, no puedes. Pero hay algunos que sí van a poder. Es más, esto se va a repetir en adelante. Es discriminatorio. Es ¿no? absolutamente. Es discriminatorio. Es absolutamente, absolutamente. Entonces, claro, muchas de las normas que están aprobadas en el Congreso pudieran ser parte de iniciativas de una acción de inconstitucionalidad de la norma, pero el TC, que de alguna manera le debe la vida al Congreso, ha actuado por lo menos en una proporción alta en la misma línea del Congreso. Claro, claro. Entonces tú dices, ¿qué norma nos están dando? O sea, y da hasta gracia, y hasta causa ternura, diría yo, cuando los políticos y varios que escriben y acusan, ¿no? No, la comisión tuvo la culpa de que esto está ahí. Ven realmente la paja en el ojo ajeno, la Claro. viga que tienen es enorme, ¿no? Ahora, quería ir a... Hemos hablado sobre las normas, sobre a quienes se pueden elegir, en fin, los plazos, el tema de las primarias, pero hay un tema que tiene que ver además, y ahí quiero apelar a tu experiencia como jefe de la OMPE, ¿no? Que tiene que ver con esta cédula, ¿no? Enorme que vamos a tener. Si habrán alianzas será un poquito menos enorme, pero va a ser enorme y con una cantidad de columnas que, claro, como hay Senado y además hay dos votos, ¿no? Dos formas de, claro, dos formas de entonces, elegir senador. En términos de complejidad para la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Enorme. Es un reto enorme en varios sentidos. En términos de, digamos, producción de materiales, pero también capacitación, pues se tiene que capacitar a los miembros de mesa. Claro. Y para el elector. ¿Y cómo va a saber el elector cómo enfrentarse a esa cédula? Había variadas formas, pero una de ellas era que la propia OMPE desplegaba una publicidad de cómo votar. Claro. Y una cosa era 3 columnas de 3 elecciones, como hacía la OMPE, y lo podías decir, digamos, en 20 segundos, que los spots son cada vez más cortos. ¿Cómo le vas a decir a la gente? Tiene que votar en la primera columna marcando un símbolo o la foto del candidato presidencial. En la segunda, usted puede marcar por cualquiera de los partidos que se presentan en la Cámara de Diputados de tu circunscripción, Senado, digamos Lima. El Digamos Senado, que ya, Senado, bueno. digamos. Y ahí hay, claro, una cantidad enorme, pero le tienes que decir a la gente que podría ser otro partido distinto al de presidente. Podría también el voto repetir. cruzado. Y además tiene el derecho de escoger 2 candidatos de la lista que escoge con el voto preferencial. Luego le tienes que decir que le corresponde escoger un senador, si es el caso, estás cualquier circunscripción, región, salvo Lima, que son 4, es decir, tienes que escoger uno, Por pero tu ojo, región. pero si yo quiero del partido X, el partido X va a presentar 2, un hombre y una mujer. Sí. Tienes que votar, tienes que decirle, tienes que votar por uno de los 2, si quieres, preferencialmente. Claro. Luego tienes que votar por el paquete de 30 para el Senado, pero también puedes escoger con 2 votos preferenciales.
Y tienes que votar también, si quieres, igual, repitiendo el partido de los anteriores o no, el Parlamento andino con dos Y el preferenciales. Parlamento andino el voto va a ser blanco, seguramente, Mira, porque la gente... conforme va pasando Claro, de la uno a curva... otra, va descendiendo como ocurre en muchos países, ¿no? Claro. Entonces, vas a tener 5 elecciones en 5 columnas, Claro. cuyos resultados son independientes unas Uno de otras. Claro, lo que complejiza el Lo que proceso exige- para los miembros de mesa. Así es. Pero además vas a tener 2 votos preferenciales para diputados, 2 para un tipo de senador, 1 para otro tipo de senador, 2 para el Parlamento andino, son en realidad 7 votos preferenciales. Claro. Esos Casi el número de un celular, ya faltan dos nomás. y la lista no lo vas a tener en la Cámara Secreta. No es que vas a tener Claro, ahí los imposible, nombres, claro. imposible, ¿no? Entonces, la complejidad es enorme en varios sentidos, lo logístico, administrativo, de publicidad, de capacitación y la campaña. Y la campaña. Claro. Porque como hay voto preferencial, digamos que sean 40 para que sea más fácil. Sí. 40 candidatos presidenciales, digamos acá en Lima. 40 que te están pidiendo el voto. Luego vas a tener 40 listas para el caso de diputados, que son 32 escaños, pero digamos que sea 30, más fácil. 4 por 3, 12, 1200. Luego debes de tener 40 de los senadores, pero como son 4, 160. Y luego los 30 del paquete del Senado por 40 son Claro. 1200 más, y los más lo del del Parlamento andino. Entonces tú tienes, en total se podría llegar como a entre 9.500 y 10.000 a nivel nacional. Entonces, en el caso de Lima, la Plaza Mayor, porque es un tercio, vas a tener cantidades de candidatos ofreciendo todos el oro y el moro. Claro. Inundando Todos, y la gente no va a saber cómo decidir, por más que esté interesada. Imagínate el debate, 45 candidatos presidenciales. Claro, eso ya si ya ha sido, ya antes ya era un complicado, problema. ¿no? Claro, ya era difícil, no se podía hacer un debate con todos, entonces... Y eso, claro, porque el debate es la confrontación del... Bueno, algunos ni debatían, ¿no? Leían, balbuceaban, en fin, ¿no? Además el debate, que siempre podía ser un espacio donde tú podías Claro. conocer a los candidatos. Una cosa es tener 2, 3, 4 candidatos, otra cosa es tener 40. Ya la vez pasada, tú bien lo has recordado, había problemas y se hicieron incluso en más de un día. Sí, de 5 en 5. Ya, entonces, y había sorteo. Sí. Entonces, mala suerte, como le ocurrió a Alan García, tocarle pues con Fernando Olivera. Sí. ¿No? Entonces no todos debaten con todo. Y se va a llegar a una situación donde en parte ya se ha ocurrido, pero ahora de manera superlativa. A ver, señor candidato Javier Torres, diga usted qué planteamientos tiene sobre seguridad ciudadana. Tiene un minuto. Un minuto no dices nada, no pues. pasa nada, claro. No dices ¿Cómo nada, ha ocurrido? pero claro, ahora más. Claro, ahora más. Se eleva la enésima potencia. Pero además, yo imagino que, no sé, tú y yo hemos votado por senadores en el año 90. Mi amigo Patricio y mi amigo Jorge, que están acá en el tablero, en el switch, no han votado nunca por senadores. Así es, ¿no? así es. Y el 60, 70% del electorado no ha votado, 70% me parece que es. Mis alumnos en la universidad por primera vez van a votar claro, o sea, es como una institución nueva. Claro, hay 2,5 millones de nuevos votantes en comparación con el 2021. Claro, además, pero digamos, pero es una institución nueva y nadie tiene muy claro para qué va a servir, solo que van los mayores del 45 y la reelección, ¿no? Lo que tú has descrito. ¿No? Entonces, ahora, este es un problema en general. Claro, porque somos una población, tú sabes, demográficamente como una base muy ancha y por lo tanto cada 5 años es una oleada de jóvenes. Pero si tú juntas, por ejemplo, ponte el 2000, que es este siglo, los últimos 25 años, la mitad del electorado no vivió, me refiero en el sentido de experiencias ya de cierto conocimiento de las cosas, ¿no?
La mitad no vivió lo del siglo pasado. Además, este nombre, ¿no? El siglo pasado, ¿no? Claro. El siglo pasado, la mitad. Entonces, para los candidatos también es un problema. Porque cuando tú le estás hablando de determinadas cosas, la mitad de ellos los conoce pues por referencia, quizás en los libros de historia ya, ¿no? Bueno, pero O porque tiene un interés. Incluso cuando se habla del gobierno de Alberto Fujimori, No, pero por ocurrió eso, pues hace, ¿no? por eso, 25 años, por cayó, eso, por ¿no? eso. Pero hace 35 años. Y claro, ahí viene pues las narrativas, reescribir las historias, Claro. que es distinto, por ejemplo, en Europa, donde es una pirámide al revés, ¿no? Claro. Donde entonces muchos han vivido y convivido experiencias comunes. Entonces el candidato te habla de tal hecho y la gente sabe de qué se trata. Claro, Acá pero no. además, más o menos, tienes una cierta estabilidad en la Ah, clase política. claro, Acá, por supuesto, acá por se supuesto. renueva Así constantemente. Ahora, tengo dos preguntas más. Una es del público, no sé si la puedes colocar, de Richard Quintanilla. Ya es una pregunta más de, claro, ante tal dispersión, fragmentación, ¿no? No, el peruano vota más con el hígado que con la razón. No sé si vota con el hígado, depende. ¿Usted cree que puede aparecer otro fenómeno como Castillo o un outsider en las próximas elecciones? ¿Cómo es eso? Más al analista va la Mira, pregunta. desde el 90 en realidad, y el derrumbe del sistema partidario que posibilitó la emergencia y la aparición del llamado fenómeno Fujimori, toda elección en el Perú es siempre una posibilidad que exista un outsider. No quiere decir que necesariamente tiene que aparecer y ganar. Claro, García ganó y Así era es, un viejo así es. político, ¿no? Bueno, Ollantumala ya había candidateado, Claro. Toledo mismo ya había candidateado, pero Pablo Kuczynski había sido también candidato, Había en fin. participado en la Había vida participado. política 40 años. Así es. Castillo quizá tampoco es que era totalmente alejado de la política. El único, así, digamos, outsider puro fue Alberto Fujimori, ¿no? Sí. Pero sí puede haber, ahora no necesariamente tiene que haber nuevamente, ¿no? Ahora bien, lo que es cierto es, acá hay una confusión también. Votar es un acto en donde se combinan argumentos y afectos. En algunas personas quizás más unos que otros, pero siempre es una combinación. El hígado y el cerebro, Claro, o el corazón y el cerebro. Claro. El estómago, el hígado, el cerebro, Claro. todo, y el El cerebro. estómago muchas veces es clave en esto. Pero es tan así que, por ejemplo, hay algunas encuestas de intención de voto. Y le preguntan a la gente, ¿por quién votaría usted si las elecciones fueran mañana? Claro, no van a ser mañana, sino de acá a un año. Y todavía todos están muy bajo. Pero si es que ni siquiera hay ni candidatos, ni sabes cuál es su programa, ni nada. Claro, no Entonces, es válido, digamos, ¿no? No, lo que te está diciendo esto es que la gente no necesariamente vota ni por programa, ni por ideología, sino porque de repente reconocen esa persona su adhesión por simpatía, lo que fuera, y eso no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces, esto lo digo porque yo estoy en contra de las teorías de el peruano vota mal, ¿no? Sí, ¿cuál es el resultado? Porque acá está el resultado. Miren, este es un gobierno de desastre. El peruano vota mal. Si esto lo llevamos a un ejercicio de simulación, quiere decir entonces que en el 2001 no se debió votar por Toledo, sino por Alan García, que era el otro, el que perdió. El 2006 no se debió votar por García, sino por Humala, que era el segundo. Y así sucesivamente podemos hacer este juego de si votar mal es lo que salió elegido, lo mejor hubiera sido el otro. En realidad, claro, Keiko Fujimori hubiera ganado en el 2016, para empezar. Claro, 2011. Le tocaba. No, perdón, 2011. Sí, la primera 2011, vez. la primera vez. Sí. Porque si decimos que todos los gobiernos han sido desastrosos, quiere decir que es producto del votar mal.
Y en realidad el votar es una acción política compleja Claro. y no se puede en realidad hacer dos cosas extremas. Sí. Esto del electorado, que hay por ahí Claro, quienes una hablan, barbaridad. y tampoco el elector puro que hay que proteger de todo, que casi nada sabe y entonces hay que nuevamente, ¿no? Claro, Darle, como si fuera un menor de rebustecerlo, edad, ¿no? totalmente. Como si fuera un niño. Son los extremos, ¿no? Sí. Es una combinación, pero lo que sí es cierto es lo siguiente. Tú no le puedes estar diciendo a la gente ahora que decida en una encuesta. Claro, eso Ahora, es- dicen, pero la gente lo que hace es decidir su voto en la fila. Pero eso puede indicar dos cosas exactamente extremas. Una persona, porque no está enterada, no sabe, no conoce y duda hasta el último, pero también puede ser una persona muy enterada, claro. pero que no está decidido porque el menú, digamos, no lo convence. No lo convence. No lo convence. Entonces, hasta ahora, de repente, quizá al último, puede ser cualquiera de las dos. Ahora, una última pregunta que tiene que ver también con los datos de las encuestas, porque claro, las encuestas dicen ahorita que el Congreso tiene una desaprobación, que tiene 2% de aprobación, que bueno, ya está en el Dentro del margen, margen de tiene error. 0. Pero eso no quiere decir que no haya congresistas o que algunos de esos partidos que están en el Congreso no vayan a volver, ¿no? Porque Mira, a veces también hay gente que me dice, no, pero si es 2%, nadie va a votar por ellos. No es cierto. Es más, yo diría que ante este número alto de partidos, no hay que sorprenderse si la situación sería así. Si es que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la mayor cantidad de partidos son los que están ahora en el Congreso. ¿Y sabes por qué, Javier, entre otras cosas? Sí, sí. Porque esos partidos, así como la gente los rechaza, que son 10 Sí. en su mayoría, tienen algo a su favor. Tienen un nombre que la gente lo conoce. Claro. Tienen un logo que la gente lo conoce. Tiene probablemente un líder que la gente lo conoce. Y la gente vota por quien conoce, no por quien no conoce. Por eso Entonces, Víctor Andrés García de la UNDE, ¿no? Alguien lo citó en un artículo, decía que ¿para qué vamos a hacer una alianza con 10 enanos si finalmente la Lampa va a sacar más votos simplemente por ser la Lampa? ¿no? La Porque Lampa es una reconocido. marca- es una marca antigua, digamos. Es ¿no? una marca antigua, la estrella del APRE, etcétera. Sí. No es suficiente. Claro. No es suficiente, pero ya partes de una Tienes situación de ventaja frente comparativa. frente al que no tiene De hecho, de los 31 partidos inscritos ahora, yo te aseguro que hacemos una encuesta y la gente, tú le dices, ya, estos partidos, ¿por quién votaría? No sabría en un porcentaje altísimo. Claro, Ahora, nadie la gente recuerda los nombres de esos partidos. no es que ni siquiera recuerda, no los conoce. Claro, ¿no? Exacto. Y imagínate peor todavía sus candidatos. Entonces, pero uno puede decir, sí, pero para eso está la campaña. Sí, para eso está la campaña, pero con el año 40, Claro, la campaña. ¿cómo te impones? Entonces sí hay ventaja, y hay una ventaja que están sacando los partidos que están en el Congreso, que es la siguiente. Hace tiempo, desde el año pasado, sus líderes sí recorren al país. Sí, Están haciendo efectivamente. campaña hace tiempo. Y dos, que este es un tema que no se puede probar ya inmediatamente, están utilizando los recursos públicos para hacer campaña. Claro, que hubo algunas denuncias contra algunos No se hizo congresistas, nada para pero- mejorar eso. Claro, pero se dejó ahí nomás. Se dejó. Solo se fue sobre ciertos congresistas de los que querían golpear. Sí, pero al final, digamos, No pasó digamos, nada. no pasó nada, ¿no? Muy bien, Fernando, vamos a seguir conversando ¿Cómo no, seguramente Javier? a lo largo de este año electoral. Muchísimas Gracias gracias. a ti por la invitación. Amigos y amigas de Al Filo, hemos conversado con Fernando Tuesa, politólogo y jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sobre el proceso electoral que ya se convocó y viendo todos los problemas grandes, pequeños, medianos que este proceso ya tiene de partida. Nos vemos mañana, vamos a estar con Elmer Cuba y Pedro Franque para debatir, dialogar y conversar sobre el impacto de la política arancelaria de Donald Trump en el mundo y en el Perú también. ¡Chao!